Muy buenos días, estudiantes del Colegio Miguel Grau. Bienvenido al curso de Historia del Perú con su profesor Richard Javier Mendoza. Vamos a tocar el primer tema del mes de septiembre, que es la organización política, parte 2, autoridades virreinales o locales. Vamos a hablar del virrey, sus funciones, ¿no? Tanto también como el corregidor, los cabildos, la real audiencia, las intendencias, cómo estaba compuesto el Perú en esta etapa, en esta época virreinal, ya en esta época virreinal. También recuerda que es el tercer trimestre, es el último trimestre de este mes, de este año 2020. Pero sin antes de entrar a este tema, te vas a recordar el tema anterior, ya que es la continuación. Ya tú tienes que saber en qué consistió el tema anterior. El tema anterior era las instituciones metropolitanas, que estaba compuesto por el rey. Ya, no te confundas el rey con el virrey. El rey era la máxima autoridad en España y en las colonias. El tipo de gobierno que ejerció fue absolutista y sus leyes eran llamadas reales cédulas. La decisión final sobre cualquier asunto correspondiente a su reino la tenía el soberano. Para poder ejercer un buen gobierno, el rey español con dos órganos que se dedicaron exclusivamente a las colonias. ¿Cuál era esos dos órganos tan importantes que ayudaron al rey? Uno era el Consejo de Indias y el otro era la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Ya? La Casa de Contratación de Sevilla. Esos dos órganos ayudaron bastante a gestionar, ¿no? su gobierno del rey. ¿Ya? Ahora sí, vamos a centrarnos al tema de hoy, que es las autoridades virreinales o locales, ¿ya? En esta etapa, en esta época virreinal, por favor. Empecemos entonces. Vamos a hablar en primer lugar del virrey. ¿Quién es el virrey? ¿Cómo es nombrado virrey? ¿Ya? Recuerda que el virrey era el representante del rey en el virreinato. Ojo, tanto en el Perú, tanto en México, tanto en otros países centroamericanos. ¿Ya? Ojo, una vez más, el virrey era el representante del rey en el virreinato. Por lo tanto, era la máxima autoridad. La persona era propuesta por el Consejo de Indias, pero finalmente era designada por el monarca. Te explico. El Consejo de Indias era que proponía. Yo propongo a Pablo, yo propongo a Juan, yo propongo a Luis, pero la decisión final la tenía el monarca, la tenía el rey. ¿Ya? También representa la autoridad total del rey en sus distintas colonias ultramarinas. Es el más importante de los empleados del rey en el virreinato. Preside la Real Audiencia, que está después del virrey. Es responsable de la marcha económica también de la colonia, ya que al final el virrey es el que va a rendir cuentas al rey. Ya, es el que va a rendir cuentas. ¿Ya? ¿Qué más, jóvenes del virrey? ¿Qué más? ¿Ya? El virrey fue el primer virrey del Perú. El primer virrey del Perú. Es que sabía bien claro. Tú ves ahí bien claro esto, quién es el primer virrey del Perú. Fue Blasco Núñez de Vela. El primer virrey del Perú es Blasco Núñez. Ahí estamos viendo acá en pantalla. Él es el primer virrey del Perú. Él llega en una etapa, en una época que el Perú se estaba llevando una guerra por parte de las tierras. Ya, él viene a poner ese orden que se origina a través de los corregidores, ya, a través de ellos, ya, pero lamentablemente este virrey Blasco Núñez de Vela es derrotado en una batalla y muere. ¿Cuáles son las funciones del virrey? Ya, antes de pasar a las funciones, él es el último virrey del Perú. El último virrey, él es José de la Serna. ¿Ya? Él es el que se va a la sierra, a Cusco, a reorganizar su ejército. Él pelea contra
San Martín en la corriente libertadora del sur, también contra Simón Bolívar en la corriente libertadora del norte. Ya es el último virrey, es José de la Serna, de tener en claro. Ahora sí, nos vamos a las funciones. ¿Cuáles son las funciones del virrey? Estamos viendo, en lo político era el jefe del gobierno colonial, con todos los derechos y obligaciones, ya que era representante del rey en las colonias. ¿Ya? En lo militar era el capitán general, es decir, jefe supremo del ejército colonial, debía defender a sus territorios de su jurisdicción. En lo judicial, ¿no? Ejercía la presidencia de las audiencias, votaba las sentencias y conmutaba penas. En otras palabras, por ejemplo, él presidía las sesiones de la Real Audiencia. ¿Ya? En lo económicas, era el superintendente de la Real Hacienda. Debía velar por el incremento de los ingresos del Tesoro, supervisar los envíos de metales preciosos a España y fomentar la industria en el comercio. Él estaba el encargado de eso. En lo religioso, era el vicepatrón del regio patronado. Si el virrey fallecía durante su gestión, debía ser sustituido por la Real Audiencia. Te explico, joven. Si por si acaso A o B el rey moría, ya sea por causa natural o por guerra, batalla, quien lo sustituía era la Real Audiencia, hasta que venga otro virrey de España, nombrado por el monarca. ¿Ya? El poder del virrey estaba limitado por la Real Audiencia, ya que debía consultarle por algunas medidas para aplicar, además someterse a los juicios de residencia. En los juicios de residencia el rey tenía que rendir ante la Real Audiencia durante su etapa de gobierno. ¿Ya? Es como a ti te van a comprar de repente pan, ¿no? Con 5 soles. Y vuelves a la casa y la mamá te pregunta, ya hijo, ¿cuánto el pan? 1 sol. ¿A qué tienda has ido? Tal. ¿Quién te atendió? Tal, tal. O sea, tienes que explicar qué sucedió durante tu gobierno. ¿Ya? El primer virrey fue Blasco Núñez de Vela, que ya te mostré. El último es José de la Serna, ¿no? Que al final es derrotado en la batalla de Ayacucho en 1824. La Real Audiencia. Estamos viendo la Real Audiencia, jóvenes, ¿ya? La Real Audiencia también es la primera audiencia del Perú, con sede en Lima. Fue creada con las leyes nuevas en 1542, aunque se instaló en la Ciudad de los Reyes recién en 1544. Ciudad de los Reyes es Lima, ¿ya? Es un tribunal superior de justicia y de fiscalización de autoridades, compuesto por un gobernador, 4 oidores y un fiscal acusador. ¿Ya? Informaba al rey sobre la conducta de los funcionarios por la protección de los indígenas. ¿Ya? Vamos a ver sus funciones. ¿En qué consisten sus funciones? Funciones tanto judicial. En lo judicial, como tribunal de justicia, la audiencia recibía en apelación las acusaciones juzgadas por otros tribunales inferiores. Sus sentencias podían ser apeladas solamente en algunos casos excepcionales ante el Consejo de Indias. La Real Audiencia de Lima era la máxima instancia de justicia de todo el virreinato. La máxima instancia de justicia de todo el virreinato. ¿Ya? Las reales audiencias también, en parte estamos viendo lo que son sus funciones, lo que es en el gobierno. ¿Cuál era su función tanto en el gobierno? Asumía el gobierno del reino por ausencia, incapacidad o muerte del virrey. La Real Audiencia de Lima era integrada por un presidente, oidores llamados así porque escuchaban a partes litigantes y un fiscal. ¿Ya? Y un fiscal. Ya se sabe que en el siglo XVII, joven, existían las siguientes audiencias, ¿no? También acá en la imagen, ¿no? Las audiencias de Panamá, Lima, Santa Fe, Bogotá, Charcas, Quito, Chile, ¿no? Eso está para qué, para poder informar al rey. Tenía que dar
un informe al rey, ya las audiencias. Los corregidores. Los corregidores eran principalmente autoridad local dentro del virreinato, ya que representaba al rey y el virrey. Eran los encargados de cobranza de los tributos y de corregir los abusos. Pero fue todo lo contrario. No corregían los abusos, al contrario, ¿no? Abusaban los indígenas, los corregidores. ¿Ya? Los corregidores fueron los funcionarios coloniales más odiados debido a su contacto directo con los nativos, ya que ellos abusaban, maltrataban. Hubo mucho abuso por parte de estos señores corregidores. Además, como acabamos de mencionar, el corregidor era el representante del virrey en las provincias. Este casi tenía las mismas funciones del virrey, pero en un territorio menor. ¿Cuáles eran las funciones de este corregidor? ¿Ya? En primer lugar, era el reparto de mercancías, también llamado repartimiento, consistió en la distribución de mercadería, muchas veces inútiles para los indígenas. El indígena tenía que comprar, por ejemplo, un espejo, que para él no le servía. Tenía que comprar, por ejemplo, una mesa, que para él no le servía. Tenía que comprar de repente, qué sé yo, peines, ¿no? Alfombras. Tenía que comprar. ¿Por qué? Porque el corregidor así lo mandaba. Y si no compraba, forzadamente tenía que trabajar no para él, hasta que pague. A ver, ¿qué más? Que eran vendidas a los pobladores andinos, quienes eran obligados a comprar. Obligados. El abuso constante de los corregidores y la repartición excesiva de mercancías provocaron continuas revueltas. El corregidor llegó a ser autoridad más odiada de la administración por el abuso que cometía. ¿Ya? De ahí pasamos lo que es las intendencias. Los intendentes fueron funcionarios con más obligaciones y menos privilegios. Ellos reemplazan a los corregidores. Había mucho abuso por parte de los corregidores. Entonces, ¿qué se va a hacer? Se va a reemplazar. En vez que haya corregidores, se va a reemplazar por los intendentes, ¿no? Por la intendencia. ¿Por qué se reemplaza, profesor? Porque había mucha queja por parte de los indígenas, de los nativos, ¿ya? Por los abusos del corregidor. Las intendencias reemplazaron al corregimiento y abarcaron varios de ellos. De esta manera, a partir de 1784, el virreinato peruano se dividió en 7 intendencias: Lima, Trujillo, Tarma, Huamanga, Cusco, Huancavelica y Arequipa. Luego se crea más adelante Puno. Las intendencias se subdividieron en partidos que eran gobernados por peninsulares nombrados por el mismo rey. ¿Ya? Ojo que las intendencias reemplaza al corregimiento, al corregidor. Ahora, el cabildo. ¿Qué es el cabildo? El cabildo es una institución que se ha mantenido hasta nuestros días, o sea, el alcalde, pero como nombre de municipio. Los cabildos o ayuntamientos eran los órganos de gobierno local. Cada ciudad fundada contaba con su alcalde y regidores, cargos que fueron ocupados poco a poco por los criollos. Fue una instancia de poder utilizada por los criollos con el correr del tiempo. Entonces, que los criollos, hablando de los criollos son los hijos de españoles nacidos acá en Perú. No se olviden eso, por favor. Los criollos son hijos de españoles nacidos en el Perú. ¿Ya? ¿Qué más? Pasamos a las funciones del cabildo. Las funciones del cabildo. El cabildo, las funciones, una de ellas es intervenir en la distribución de las tierras vacantes, aseo y ornato, administración local, inspección abasto de los precios, mantener en buen estado las cárceles, inspeccionar hospitales y culto divino, policía local. En otras palabras, los cabildos, ¿no? Su función era más que nada mantener el orden, ¿no? Mantener un buen estado, como digo, las cárceles, los caminos, los hospitales, etc. ¿Ya? Y por último, tenemos
¿no? Ahí estamos viendo acá el cabildo. El primer alcalde ha sido este señor Nicolás de Rivera, ¿no? Era propuesto por los oidores, ratificado por el rey, ¿ya? Tenemos a los caciques, Eran autoridades nativas llamadas curacas en el Tahuantinsuyo, servían de nexo entre los mitayos y los españoles, apoyaban a los corregidores en el control de las reducciones y eran educados en colegios para caciques, gozaban varios privilegios como no estar obligados a la mita ni a purgar el tributo del rey, ¿ya? Ellos colaboraban mucho con los corregidores en el cobro del tributo y en el reclutamiento de mano de obra. Bueno, hasta acá ha sido el tema, joven. Espero que estés presente hoy en la clase de Zoom en vivo. Esto ha sido una introducción nada más. En la noche tenemos una clase más explicativa con tu participación, con tu duda. Espero que no falte, espero que estés presente, por favor. También hay una práctica virtual que tienes que desarrollar. ¿Ya? Mediante, nos vemos en la noche. Dios te bendiga un montón. Cuídate.